Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuentos al Oído, un espacio para detenernos un momento, cerrar los ojos y dejarnos llevar por una historia. Como en esas rondas alrededor del fuego o de la radio, donde una voz y un cuento alcanzaban para imaginarlo todo. Soy Oscar Rodríguez Robledo y en cada encuentro voy a compartir relatos de autores de distintas nacionalidades, épocas y estilos. No es este un espacio de crítica literaria, sino de encuentro para disfrutar el encantamiento de los relatos a los que cada escucha pone sus propias imágenes. Para hoy tenemos La autopista del sur, un cuento de Julio Cortázar. Al principio la muchacha del Dauphin había insistido en llevar la cuenta del tiempo, aunque al ingeniero del Peugeot 404 le daba ya lo mismo. Cualquiera podía mirar su reloj, pero era como si ese tiempo atado a la muñeca derecha o el bip bip de la radio midieran otra cosa, fuera el tiempo de los que no han hecho la estupidez de querer regresar a París por la autopista del sur un domingo de tarde y, apenas salidos de Fontainebleau, han tenido que ponerse al paso, detenerse, 6 filas a cada lado. Ya se sabe que la autopista los domingos está íntegramente reservada a los que regresan a la capital. Poner en marcha el motor, avanzar 3 metros, detenerse, charlar con las 2 monjas del 2HP a la derecha, con la muchacha del Dauphin a la izquierda, mirar por el retrovisor al hombre pálido que conduce un Caravelle, envidiar irónicamente la felicidad avícola del matrimonio del Peugeot 203, detrás del Dauphin de la muchacha, que juega con su niñita y hace bromas y come queso, o sufrir de a rato los desbordes exasperados de los 2 jovencitos del Simca que precede al 404, y hasta bajarse de los altos y explorar sin alejarse mucho, porque nunca se sabe en qué momento los autos de más adelante reanudarán la marcha y habrá que correr para que los de atrás no inicien la guerra de las bocinas y los insultos. Y así llegar a la altura de un Taunus delante del Dauphin de la muchacha que mira a cada momento la hora y cambiar unas frases descorazonadas o burlonas con los 2 hombres que viajan con el niño rubio, cuya inmensa diversión en esas precisas circunstancias consiste en hacer correr libremente su autito de juguete sobre los asientos y el reborde posterior del Taunus, o atreverse y avanzar todavía un poquito más, puesto que no parece que los autos de adelante vayan a reanudar la marcha, y contemplar con alguna lástima al matrimonio de ancianos en el ID Citroën, que parece una gigantesca bañadera violeta, donde sobrenadan los 2 viejitos, él descansando los antebrazos en el volante con un aire de paciente fatiga, ella mordisqueando una manzana con más aplicación que ganas. A la 4ª vez de encontrarse con todo eso, de hacer todo eso, el ingeniero había decidido no salir más de su coche a la espera de que la policía disolviese de alguna manera el embotellamiento. El calor de agosto se sumaba a ese tiempo a ras de neumáticos para que la inmovilidad fuese cada vez más enervante. Todo era olor a gasolina, gritos destemplados de los jovencitos del Simca, brillo del sol rebotando en los cristales y en los bordes cromados, y para colmo la sensación contradictoria del encierro en plena selva de máquinas pensadas para correr. El 404 del ingeniero ocupaba el 2º lugar de la pista de la derecha, contando desde la franja divisoria de las 2 pistas, con lo cual tenía otros 4 autos a su derecha y 7 a su izquierda.
aunque de hecho solo pudiera ver distintamente los 8 coches que lo rodeaban y sus ocupantes, que ya había detallado hasta cansarse. Había charlado con todos, salvo con los muchachos del Simca, que le caían antipáticos. Entre trecho y trecho se había discutido la situación en sus menores detalles, y la impresión general era que hasta Corbeil-Essonnes se avanzaría al paso o poco menos, pero que entre Corbeil y Juvisy el ritmo iría acelerándose una vez que los helicópteros y los motociclistas lograran quebrar lo peor del embotellamiento. A nadie le cabía duda de que algún accidente muy grave debía haberse producido en la zona, única explicación de una lentitud tan increíble. Y con eso el gobierno, el calor, los impuestos, la vialidad, un tópico tras otro, 3 metros, otro lugar común, 5 metros, una frase sentenciosa o una maldición contenida. A las 2 monjitas del 2HP les hubiera convenido tanto llegar a Milly-la-Forêt antes de las 8, pues llevaban una cesta de hortalizas para la cocinera. Al matrimonio del Peugeot 203 le importaba sobre todo no perder los juegos televisados de las 9:30. La muchacha del Dauphin le había dicho al ingeniero que le daba lo mismo llegar más tarde a París, pero que se quejaba por principio, porque le parecía un atropello someter a millares de personas a un régimen de caravana de camellos. En esas últimas horas, debían ser casi las 5, pero el calor los hostigaba insoportablemente, habían avanzado unos 50 metros, a juicio del ingeniero, aunque uno de los hombres del Taunus que se había acercado a charlar, llevando de la mano al niño con su autito, mostró irónicamente la copa de un plátano solitario, y la muchacha del Dauphin recordó que ese plátano, si no era un castaño, había estado en la misma línea que su auto durante tanto tiempo que ya ni valía la pena mirar el reloj pulsera para perderse en cálculos inútiles. No atardecía nunca. La vibración del sol sobre la pista y las carrocerías dilataba el vértigo hasta la náusea. Los anteojos negros, los pañuelos con agua de colonia en la cabeza, los recursos improvisados para protegerse, para evitar un reflejo chirriante, o las bocanadas de los caños de escape a cada avance, se organizaban y perfeccionaban, eran objeto de comunicación y comentario. El ingeniero bajó otra vez para estirar las piernas, cambió unas palabras con la pareja de aire campesino de Larián, que precedía al 2HP de las monjas. Detrás del 2HP había un Volkswagen con un soldado y una muchacha que parecían recién casados. La tercera fila hacia el exterior dejaba de interesarle porque hubiera tenido que alejarse peligrosamente del 404. Veía colores, formas, Mercedes-Benz, ID, 4R, Lancia, Skoda, Morris Minor, el catálogo completo. A la izquierda, sobre la pista opuesta, se tendía otra maleza inalcanzable de Renault, Anglia, Peugeot, Porsche, Volvo. Era tan monótono que al final, después de charlar con los 2 hombres del Taunus y de intentar sin éxito un cambio de impresiones con el solitario conductor del Caravelle, no quedaba nada mejor que volver al 404 y reanudar la misma conversación sobre la hora, las distancias y el cine con la muchacha del Dauphin. A veces llegaba un extranjero, alguien que se deslizaba entre los autos, viniendo desde el otro lado de la pista,
o desde las filas exteriores de la derecha, y que traía alguna noticia probablemente falsa, repetida de auto en auto a lo largo de calientes kilómetros. El extranjero saboreaba el éxito de sus novedades, los golpes de portezuelas cuando los pasajeros se precipitaban para comentar lo sucedido, pero al cabo de un rato se oía alguna bocina o el arranque de un motor, y el extranjero salía corriendo, se lo veía zigzaguear entre los autos para reintegrarse al suyo y no quedar expuesto a la justa cólera de los demás. A lo largo de la tarde se había sabido así del choque de un Florid contra un 2HP cerca de Corbeil, 3 muertos y un niño herido, el doble choque de un Fiat 1500 contra un furgón Renault que había aplastado un Austin lleno de turistas ingleses, el vuelco de un autocar de Orly colmado de pasajeros procedentes del avión de Copenhague. El ingeniero estaba seguro de que todo, o casi todo, era falso, aunque algo grave debía haber ocurrido cerca de Corbeil, e incluso en las proximidades de París, para que la circulación se hubiera paralizado hasta ese punto. Los campesinos de Larián tenían una granja del lado de Montereau y conocían bien la región. Contaban de otro domingo en que el tránsito había estado detenido durante 5 horas, pero ese tiempo empezaba a parecer casi nimio, ahora que el sol, acostándose hacia la izquierda de la ruta, volcaba en cada auto una última avalancha de jalea anaranjada que hacía hervir los metales y ofuscaba la vista, sin que jamás una copa de árbol desapareciera del todo a la espalda, sin que otra sombra apenas entrevista a la distancia se acercara como para poder sentir de verdad que la columna se estaba moviendo, aunque fuera apenas. Aunque hubiera que detenerse y arrancar y bruscamente clavar el freno y no salir nunca de la primera velocidad, del desencanto insultante de pasar una vez más de la primera al punto muerto. Freno de pie, freno de mano, stop. Y así otra vez y otra vez y otra. En algún momento, harto de inacción, el ingeniero se había decidido a aprovechar un alto especialmente interminable para recorrer las filas de la izquierda, y dejando a su espalda el Dauphin, había encontrado un DKW, otro 2HP, un Fiat 600, y se había detenido junto a un De Soto para cambiar impresiones con el azorado turista de Washington que no entendía casi el francés, pero que tenía que estar a las 8 en la Place de l'Opéra. Sin falta. You understand. My wife will be awfully anxious. Damn it. Y se hablaba un poco de todo cuando un hombre con aire de viajante de comercio salió del DKW para contarles que alguien había llegado un rato antes con la noticia de que un Piper Cab se había estrellado en plena autopista, varios muertos. Al americano el Piper Cab lo tenía profundamente sin cuidado, y también al ingeniero que oyó un coro de bocinas y se apresuró a regresar al 404, transmitiendo de paso las novedades a los 2 hombres del Taunus y al matrimonio del 203. Reservó una explicación más detallada para la muchacha del Dauphin, mientras los coches avanzaban lentamente unos pocos metros. Ahora el Dauphin estaba ligeramente retrasado con relación al 404 y más tarde sería al revés, pero de hecho las 12 filas se movían prácticamente en bloque, como si un gendarme invisible en el fondo de la autopista ordenara el avance simultáneo sin que nadie pudiese obtener ventajas. Piper Cab, señorita, es un pequeño avión de paseo. Ah. Y la mala idea de estrellarse en plena autopista un domingo de tarde.
Esas cosas. Si por lo menos hiciera menos calor en los condenados autos, si esos árboles de la derecha quedaran por fin a la espalda, si la última cifra del cuentakilómetros acabara de caer en su agujerito negro en vez de seguir suspendida por la cola interminablemente. En algún momento, suavemente empezaba a anochecer, el horizonte de techos de automóviles se teñía de lila. Una gran mariposa blanca se posó en el parabrisas del Dauphin. Y la muchacha y el ingeniero admiraron sus alas en la breve y perfecta suspensión de su reposo. La vieron alejarse con una exasperada nostalgia, sobrevolar el Taunus, el ID violeta de los ancianos, ir hacia el Fiat 600 ya invisible desde el 404, regresar hacia el Simca, donde una mano cazadora trató inútilmente de atraparla, aletear amablemente sobre el arián de los campesinos que parecían estar comiendo alguna cosa, y perderse después hacia la derecha. Al anochecer la columna hizo un primer avance importante, de casi 40 metros. Cuando el ingeniero miró distraídamente el cuentakilómetros, la mitad del 6 había desaparecido y un asomo del 7 empezaba a descolgarse de lo alto. Casi todo el mundo escuchaba sus radios. Los del Simca la habían puesto a todo trapo y coreaban un twist con sacudidas que hacían vibrar la carrocería. Las monjas pasaban las cuentas de sus rosarios. El niño del Taunus se había dormido con la cara pegada a un cristal sin soltar el auto de juguete. En algún momento, ya era noche cerrada, llegaron extranjeros con más noticias, tan contradictorias como las otras, ya olvidadas. No había sido un Piper Cub, sino un planeador piloteado por la hija de un general. Era exacto que un furgón Renault había aplastado un Austin, pero no en Juvisy, sino casi en las puertas de París. Uno de los extranjeros explicó al matrimonio del 203 que el macadam de la autopista había cedido a la altura de Igny y que 5 autos habían volcado al meter las ruedas delanteras en la grieta. La idea de una catástrofe natural se propagó hasta el ingeniero, que se encogió de hombros sin hacer comentarios. Más tarde, pensando en esas primeras horas de oscuridad en que habían respirado un poco más libremente, recordó que en algún momento había sacado el brazo por la ventanilla para tamborilear en la carrocería del Dauphin y despertar a la muchacha que se había dormido, reclinada sobre el volante, sin preocuparse de un nuevo avance. Quizá ya era medianoche cuando una de las monjas le ofreció tímidamente un sándwich de jamón, suponiendo que tendría hambre. El ingeniero lo aceptó por cortesía, en realidad sentía náuseas, y pidió permiso para dividirlo con la muchacha del Dauphin, que aceptó y comió golosamente el sándwich y la tableta de chocolate que le había pasado el viajante del DKW, su vecino de la izquierda. Mucha gente había salido de los autos recalentados, porque otra vez llevaban horas sin avanzar. Se empezaba a sentir sed, ya agotadas las botellas de limonada, la Coca-Cola y hasta los vinos de a bordo. La primera en quejarse fue la niña del 203, y el soldado y el ingeniero abandonaron los autos junto con el padre de la niña para buscar agua. Delante del Simca, donde la radio parecía suficiente alimento, el ingeniero encontró un Beaulieu ocupado por una mujer madura de ojos inquietos. No tenía agua, pero podía darles unos caramelos para la niña. El matrimonio del ID se consultó un momento antes de que la anciana metiera la mano en un bolso
y sacara una pequeña lata de jugo de frutas. El ingeniero agradeció y quiso saber si tenían hambre y si podía serles útil. El viejo movió negativamente la cabeza, pero la mujer pareció asentir sin palabras. Más tarde, la muchacha del Delfín y el ingeniero exploraron juntos las filas de la izquierda, sin alejarse demasiado. Volvieron con algunos bizcochos y los llevaron a la anciana del ID, con el tiempo justo para regresar corriendo a sus autos bajo una lluvia de bocinas. Aparte de esas mínimas salidas, era tan poco lo que podía hacerse, que las horas acababan por superponerse, por ser siempre la misma en el recuerdo. En algún momento el ingeniero pensó en tachar ese día en su agenda y contuvo una risotada. Pero más adelante, cuando empezaron los cálculos contradictorios de las monjas, los hombres del Taunus y la muchacha del Dofín, se vio que hubiera convenido llevar mejor la cuenta. Las radios locales habían suspendido las emisiones y solo el viajante del DKW tenía un aparato de onda corta que se empeñaba en transmitir noticias bursátiles. Hacia las 3 de la madrugada pareció llegarse a un acuerdo tácito para descansar, y hasta el amanecer la columna no se movió. Los muchachos del Simca sacaron unas camas neumáticas y se tendieron al lado del auto. El ingeniero bajó el respaldo de los asientos delanteros del 404 y ofreció las cuchetas a las monjas, que rehusaron. Antes de acostarse un rato, el ingeniero pensó en la muchacha del Dofín, muy quieta contra el volante, y como sin darle importancia, le propuso que cambiaran de autos hasta el amanecer. Ella se negó, alegando que podía dormir muy bien de cualquier manera. Durante un rato se oyó llorar al niño del Taunus, acostado en el asiento trasero, donde debía tener demasiado calor. Las monjas rezaban todavía cuando el ingeniero se dejó caer en la cucheta y se fue quedando dormido. Pero su sueño seguía demasiado cerca de la vigilia y acabó por despertarse sudoroso e inquieto, sin comprender en un primer momento dónde estaba. Enderezándose, empezó a percibir los confusos movimientos del exterior, un deslizarse de sombras entre los autos, y vio un bulto que se alejaba hacia el borde de la autopista. Adivinó las razones y más tarde también él salió del auto sin hacer ruido y fue a aliviarse al borde de la ruta. No había setos ni árboles, solamente el campo negro y sin estrellas, algo que parecía un muro abstracto, limitando la cinta blanca del macadam con su río inmóvil de vehículos. Casi tropezó con el campesino del Arián, que balbuceó una frase ininteligible. Al olor de la gasolina, persistente en la autopista recalentada, se sumaba ahora la presencia más ácida del hombre, y el ingeniero volvió lo antes posible a su auto. La chica del Dofín dormía apoyada sobre el volante, un mechón de pelo contra los ojos. Antes de subir al 404, el ingeniero se divirtió explorando en la sombra su perfil, adivinando la curva de los labios que soplaban suavemente. Del otro lado, el hombre del DKW miraba también dormir a la muchacha, fumando en silencio. Por la mañana se avanzó muy poco, pero lo bastante como para darles la esperanza de que esa tarde se abriría la ruta hacia París. A las 9 llegó un extranjero con buenas noticias. Habían rellenado las grietas y pronto se podría circular normalmente. Los muchachos del Simca encendieron la radio y uno de ellos trepó al techo del auto y gritó y cantó.
El ingeniero se dijo que la noticia era tan dudosa como las de la víspera, y que el extranjero había aprovechado la alegría del grupo para pedir y obtener una naranja que le dio el matrimonio de Larián. Más tarde llegó otro extranjero con la misma treta, pero nadie quiso darle nada. El calor empezaba a subir y la gente prefería quedarse en los autos a la espera de que se concretaran las buenas noticias. A mediodía la niña del 203 empezó a llorar otra vez, y la muchacha del Dauphin fue a jugar con ella y se hizo amiga del matrimonio. Los del 203 no tenían suerte. A su derecha estaba el hombre silencioso del Caravelle, ajeno a todo lo que ocurría en torno, y a su izquierda tenían que aguantar la verbosa indignación del conductor de un Floride, para quien el embotellamiento era una afrenta exclusivamente personal. Cuando la niña volvió a quejarse de sed, al ingeniero se le ocurrió ir a hablar con los campesinos de Larián, seguros de que en ese auto había cantidad de provisiones. Para su sorpresa, los campesinos se mostraron muy amables, comprendían que en una situación semejante era necesario ayudarse y pensaban que si alguien se encargaba de dirigir el grupo, la mujer hacía un gesto circular con la mano, abarcando la docena de autos que los rodeaba, no se pasarían apreturas hasta llegar a París. Al ingeniero le molestaba la idea de erigirse en organizador y prefirió llamar a los hombres del Taunus para conferenciar con ellos y con el matrimonio de Larigan. Un rato después consultaron sucesivamente a todos los del grupo. El joven soldado de Volkswagen estuvo inmediatamente de acuerdo y el matrimonio del 203 ofreció las pocas provisiones que les quedaban. La muchacha del Dauphin había conseguido un vaso de granadina con agua para la niña, que ya reía y jugaba. Uno de los hombres del Taunus, que había ido a consultar a los muchachos del Simca, obtuvo un asentimiento burlón. El hombre pálido del Caravelle se encogió de hombros y dijo que le daba lo mismo, que hicieran lo que les pareciese mejor. Los ancianos del ID y la señora del Beaulieu se mostraron visiblemente contentos, como si se sintieran más protegidos. Los pilotos del Floride y del DKW no hicieron observaciones, y el americano del De Soto los miró asombrado y dijo algo sobre la voluntad de Dios. Al ingeniero le resultó fácil proponer que uno de los ocupantes del Taunus, en el que tenía una confianza instintiva, se encargara de coordinar las actividades. A nadie le faltaría de comer por el momento, pero era necesario conseguir agua. El jefe, al que los muchachos del Simca llamaban Taunus, a secas, para divertirse, pidió al ingeniero, al soldado y a uno de los muchachos que exploraran la zona circundante de la autopista y ofrecieran alimentos a cambio de bebidas. Taunus, que evidentemente sabía mandar, había calculado que deberían cubrirse las necesidades de un día y medio como máximo, poniéndose en la posición menos optimista. En el 2HP de las monjas y en el Ariane de los campesinos había provisiones suficientes para ese tiempo, y si los exploradores volvían con agua, el problema quedaría resuelto. Pero solamente el soldado regresó con una cantimplora llena, cuyo dueño exigía, en cambio, comida para 2 personas. El ingeniero no encontró a nadie que pudiera ofrecer agua, pero el viaje le sirvió para advertir que más allá de su grupo se estaban constituyendo otras células con problemas semejantes. En un momento dado, el ocupante de un Alfa Romeo se negó a hablar con él del asunto,
y le dijo que se dirigiera al representante de su grupo, 5 autos más atrás en la misma fila. Más tarde vieron volver al muchacho del Simca, que no había podido conseguir agua, pero Taunus calculó que ya tenían bastante para los 2 niños, la anciana del ID y el resto de las mujeres. El ingeniero le estaba contando a la muchacha del Dauphin su circuito por la periferia. Era la 1 de la tarde y el sol los acorralaba en los autos, cuando ella lo interrumpió con un gesto y le señaló el Simca. En 2 saltos, el ingeniero llegó hasta el auto y sujetó por el codo a uno de los muchachos que se repantigaba en su asiento para beber a grandes tragos de la cantimplora que había traído escondida en la chaqueta. A su gesto iracundo, el ingeniero respondió aumentando la presión en el brazo. El otro muchacho bajó del auto y se tiró sobre el ingeniero, que dio 2 pasos atrás y lo esperó casi con lástima. El soldado ya venía corriendo y los gritos de las monjas alertaron a Taunus y a su compañero. Taunus escuchó lo sucedido, se acercó al muchacho de la botella y le dio un par de bofetadas. El muchacho gritó y protestó lloriqueando, mientras el otro rezongaba sin atreverse a intervenir. El ingeniero le quitó la botella y se la alcanzó a Taunus. Empezaban a sonar bocinas y cada cual regresó a su auto, por lo demás inútilmente, puesto que la columna avanzó apenas 5 metros. A la hora de la siesta, bajo un sol todavía más duro que la víspera, una de las monjas se quitó la toca y su compañera le mojó las sienes con agua de colonia. Las mujeres improvisaban de a poco sus actividades samaritanas, yendo de un auto a otro, ocupándose de los niños para que los hombres estuvieran más libres. Nadie se quejaba, pero el buen humor era forzado. Se basaba siempre en los mismos juegos de palabras, en un escepticismo de buen tono. Para el ingeniero y la muchacha del Dauphin, sentirse sudorosos y sucios era la vejación más grande. Los enternecía casi la rotunda indiferencia del matrimonio de campesinos, al olor que les brotaba de las axilas cada vez que venían a charlar con ellos o a repetir alguna noticia de último momento. Hacia el atardecer, el ingeniero miró casualmente por el retrovisor y encontró como siempre la cara pálida y de rasgos tensos del hombre del Caravelle, que al igual que el gordo piloto del Floride, se había mantenido ajeno a todas las actividades. Le pareció que sus facciones se habían afilado todavía más y se preguntó si no estaría enfermo. Pero después, cuando al ir a charlar con el soldado y su mujer tuvo ocasión de mirarlo desde más cerca, se dijo que ese hombre no estaba enfermo. Era otra cosa, una separación, por darle algún nombre. El soldado del Volkswagen le contó más tarde que a su mujer le daba miedo ese hombre silencioso, que no se apartaba jamás del volante y que parecía dormir despierto. Nacían hipótesis. Se creaba un folclore para luchar contra la inacción. Los niños del Taunus y el 203 se habían hecho amigos y se habían peleado y luego se habían reconciliado. Sus padres se visitaban y la muchacha del Dauphin iba cada tanto a ver cómo se sentía la anciana del ID y la señora del Belly. Cuando al atardecer soplaron bruscamente unas ráfagas tormentosas y el sol se perdió entre las nubes que alzaban al oeste, la gente se alegró pensando que iba a refrescar. Cayeron algunas gotas, coincidiendo con un avance extraordinario de casi 100 metros. A lo lejos brilló un relámpago y el calor subió todavía más. Había tanta electricidad en la atmósfera que Taunus, con un instinto que el ingeniero admiró sin comentarios, dejó al grupo en paz hasta la noche.
como si temiera los efectos del cansancio y del calor. A las 8 las mujeres se encargaron de distribuir las provisiones. Se había decidido que el Arián de los campesinos sería el almacén general y que el 2HP de las monjas serviría de depósito suplementario. Taunus había ido en persona a hablar con los jefes de los 4 o 5 grupos vecinos. Después, con ayuda del soldado y el hombre del 203, llevó una cantidad de alimentos a los otros grupos, regresando con más agua y un poco de vino. Se decidió que los muchachos del Simca cedieran sus colchones neumáticos a la anciana del ID y a la señora del Violú. La muchacha del Dauphin les llevó 2 mantas escocesas y el ingeniero ofreció su coche, que llamaban burlonamente el Wagonlit, a quienes lo necesitaran. Para su sorpresa, la muchacha del Dauphin aceptó el ofrecimiento y esa noche compartió las cuchetas del 404 con una de las monjas. La otra fue a dormir al 203 junto a la niña y su madre, mientras el marido pasaba la noche sobre el macadam, envuelto en una frazada. El ingeniero no tenía sueño y jugó a los dados con Taunus y su amigo. En algún momento se les agregó el campesino de Larián y hablaron de política bebiendo unos tragos del aguardiente que el campesino había entregado a Taunus esa mañana. La noche no fue mala, había refrescado y brillaban algunas estrellas entre las nubes. Hacia el amanecer los ganó el sueño. Esa necesidad de estar a cubierto que nacía con la grisalla del alba. Mientras Taunus dormía junto al niño en el asiento trasero, su amigo y el ingeniero descansaron un rato en la delantera. Entre 2 imágenes de sueño, el ingeniero creyó oír gritos a la distancia y vio un resplandor indistinto. El jefe de otro grupo vino a decirles que 30 autos más adelante había habido un principio de incendio en un estafet, provocado por alguien que había querido hervir clandestinamente unas legumbres. Taunus bromeó sobre lo sucedido mientras iba de auto en auto para ver cómo habían pasado todas las noches, pero a nadie se les escapó lo que quería decir. Esa mañana la columna empezó a moverse muy temprano y hubo que correr y agitarse para recuperar los colchones y las mantas, pero como en todas partes debía estar sucediendo lo mismo, casi nadie se impacientaba ni hacía sonar las bocinas. A mediodía habían avanzado más de 50 metros y empezaba a divisarse la sombra de un bosque a la derecha de la ruta. Se envidiaba la suerte de los que en ese momento podían ir hasta la banquina y aprovechar la frescura de la sombra, quizá un arroyo o un grifo de agua potable. La muchacha del Dauphin cerró los ojos y pensó en una ducha cayéndole por el pecho y la espalda, corriéndole por las piernas. El ingeniero, que la miraba de reojo, vio 2 lágrimas que le resbalaban por las mejillas. Taunus, que acababa de adelantarse hasta el ID, vino a buscar a las mujeres más jóvenes para que atendieran a la anciana que no se sentía bien. El jefe del tercer grupo a retaguardia contaba con un médico entre sus hombres, y el soldado corrió a buscarlo. El ingeniero, que había seguido con irónica benevolencia los esfuerzos de los muchachitos del Simca para hacerse perdonar su travesura, entendió que era el momento de darles su oportunidad. Con los elementos de una tienda de campaña, los muchachos cubrieron las ventanillas del 404 y el Wagonlit se transformó en ambulancia para que la anciana descansara en una oscuridad relativa. Su marido se tendió a su lado, teniéndole la mano, y los dejaron solos con el médico. Después las monjas se ocuparon de la anciana, que se sentía mejor, y el ingeniero pasó la tarde como pudo, visitando otros autos y descansando en el Taunus,
cuando el sol castigaba demasiado. Solo 3 veces le tocó correr hasta su auto, donde los viejitos parecían dormir, para hacerlo avanzar junto con la columna hasta el alto siguiente. Los ganó la noche sin que hubiesen llegado a la altura del bosque. Hacia las 2 de la madrugada bajó la temperatura y los que tenían mantas se alegraron de poder envolverse en ellas. Como la columna no se movería hasta el alba, era algo que se sentía en el aire, que venía desde el horizonte de autos inmóviles en la noche. El ingeniero y el Taunus se sentaron a fumar y a charlar con el campesino de Larián y el soldado. Los cálculos de Taunus no correspondían ya a la realidad. Y le dijo francamente: por la mañana habría que hacer algo para conseguir más provisiones y bebidas. El soldado fue a buscar a los jefes de los grupos vecinos, que tampoco dormían, y se discutió el problema en voz baja para no despertar a las mujeres. Los jefes habían hablado con los responsables de los grupos más alejados, en un radio de 80 o 100 automóviles, y tenían la seguridad de que la situación era análoga en todas partes. El campesino conocía bien la región y propuso que 2 o 3 hombres de cada grupo salieran al alba para comprar provisiones en las granjas cercanas, mientras Taunus se ocupaba de designar pilotos para los autos que quedaran sin dueño durante la expedición. La idea era buena y no resultó difícil reunir dinero entre los asistentes. Se decidió que el campesino, el soldado y el amigo de Taunus irían juntos y llevarían todas las bolsas, redes y cantimploras disponibles. Los jefes de los otros grupos volvieron a sus unidades para organizar expediciones similares y al amanecer se explicó la situación a las mujeres y se hizo lo necesario para que la columna pudiera seguir avanzando. La muchacha del Dofín le dijo al ingeniero que la anciana ya estaba mejor y que insistía en volver a su ID. A las 8 llegó el médico, que no vio inconveniente en que el matrimonio regresara a su auto. De todos modos, Taunus decidió que el 404 quedaría habilitado permanentemente como ambulancia. Los muchachos, para divertirse, fabricaron un banderín con una cruz roja y lo fijaron en la antena del auto. Hacía ya rato que la gente prefería salir lo menos posible de sus coches. La temperatura seguía bajando y a mediodía empezaron los chaparrones y se vieron relámpagos a la distancia. La mujer del campesino se apresuró a recoger agua con un embudo y una jarra de plástico para especial regocijo de los muchachos del Simca. Mirando todo eso, inclinado sobre el volante donde había un libro abierto que no le interesaba demasiado, el ingeniero se preguntó por qué los expedicionarios tardaban tanto en regresar. Más tarde, Taunus lo llamó discretamente a su auto y cuando estuvieron dentro le dijo que habían fracasado. El amigo de Taunus dio detalles. Las granjas estaban abandonadas o la gente se negaba a venderles nada, aduciendo las reglamentaciones sobre ventas a particulares y sospechando que podían ser inspectores que se valían de las circunstancias para ponerlos a prueba. A pesar de todo, habían podido traer una pequeña cantidad de agua y algunas provisiones, quizá robadas por el soldado que sonreía sin entrar en detalles. Desde luego ya no podía pasar mucho tiempo sin que cesara el embotellamiento, pero los alimentos de que se disponía no eran los más adecuados para los 2 niños y la anciana. El médico, que vino hacia las 4:30 para ver a la enferma, hizo un gesto de exasperación y cansancio y dijo a Taunus que en su grupo y en todos los grupos vecinos pasaba lo mismo. Por la radio se había hablado de una operación de emergencia para despejar la autopista, pero aparte de un helicóptero que apareció brevemente al anochecer, no se vieron otros aprestos. De todas maneras, hacía cada vez menos calor y la gente parecía esperar la llegada de la noche para taparse con las mantas
y abolir en el sueño algunas horas más de espera. Desde su auto, el ingeniero escuchaba la charla de la muchacha del Dauphin con el viajante del DKW, que le contaba cuentos y la hacía reír sin ganas. Lo sorprendió ver a la señora del Beaulieu, que casi nunca abandonaba su auto, y bajó para saber si necesitaba alguna cosa, pero la señora buscaba solamente las últimas noticias y se puso a hablar con las monjas. Un hastío sin nombre pesaba sobre ellos al anochecer. Se esperaba más del sueño que de las noticias, siempre contradictorias o desmentidas. El amigo de Taunus llegó discretamente a buscar al ingeniero, al soldado y al hombre del 203. Taunus les anunció que el tripulante del Floride acababa de desertar. Uno de los muchachos del Simca había visto el coche vacío y después de un rato se había puesto a buscar a su dueño para matar el tedio. Nadie conocía mucho al hombre gordo del Floride, que tanto había protestado el primer día, aunque después acabara de quedarse tan callado como el piloto del Caravelle. Cuando a las 5 de la mañana no quedó la menor duda de que Floride, como se divertían en llamarlo los chicos del Simca, había desertado llevándose una valija de mano y abandonando otra llena de camisas y ropa interior, Taunus decidió que uno de los muchachos se haría cargo del auto abandonado para no inmovilizar la columna. A todos los había fastidiado vagamente esa deserción en la oscuridad y se preguntaban hasta dónde habría podido llegar Floride en su fuga a través de los campos. Por lo demás, parecía ser la noche de las grandes decisiones. Tendido en su cucheta del 404, al ingeniero le pareció oír un quejido, pero pensó que el soldado y su mujer serían responsables de algo que, después de todo, resultaba comprensible en plena noche y en esas circunstancias. Después lo pensó mejor y levantó la lona que cubría la ventanilla trasera. A la luz de unas pocas estrellas, vio a 1,5 metros el eterno parabrisas del Caravelle y detrás, como pegada al vidrio y un poco ladeada, la cara convulsa del hombre. Sin hacer ruido salió por el lado izquierdo para no despertar a las monjas y se acercó al Caravelle. Después buscó a Taunus y el soldado corrió a prevenir al médico. Desde luego el hombre se había suicidado tomando algún veneno. Las líneas a lápiz en la agenda bastaban, y la carta dirigida a una tal Yvette, alguien que lo había abandonado en Vierzon. Por suerte la costumbre de dormir en los autos estaba bien establecida. Las noches eran ya tan frías que a nadie se le hubiera ocurrido quedarse fuera, y a poco les preocupaba que otros anduvieran entre los coches y se deslizaran hacia los bordes de la autopista para aliviarse. Taunus llamó a un consejo de guerra, y el médico estuvo de acuerdo con su propuesta. Dejar el cadáver al borde de la autopista significaba someter a los que venían más atrás a una sorpresa por lo menos penosa. Llevarlo más lejos, en pleno campo, podía provocar la violenta repulsa de los lugareños que la noche anterior habían amenazado y golpeado a un muchacho de otro grupo que buscaba de comer. El campesino del Ariane y el viajante del DKW tenían lo necesario para cerrar herméticamente el portaequipaje del Caravelle. Cuando empezaban su trabajo, se les agregó la muchacha del Dauphin, que se colgó temblando del brazo del ingeniero. Él le explicó en voz baja lo que acababa de ocurrir y la devolvió a su auto, ya más tranquila. Taunus y sus hombres habían metido el cuerpo en el portaequipajes y el viajante trabajó con scotch tape y tubos de cola líquida a la luz de la linterna del soldado. Como la mujer del 203 sabía conducir, Taunus resolvió que su marido se haría cargo del Caravelle que quedaba a la derecha del 203. Así por la mañana, la niña del 203 descubrió que su papá tenía otro auto y jugó horas y horas a pasar de uno a otro y a instalar parte de sus juguetes en el Caravelle.
Por primera vez el frío se hacía sentir en pleno día, y nadie pensaba en quitarse las chaquetas. La muchacha del Dofín y las monjas hicieron el inventario de los abrigos disponibles en el grupo. Había unos pocos pulóveres que aparecían por casualidad en los autos o en alguna valija, mantas, alguna gabardina o abrigo ligero. Se estableció una lista de prioridades, se distribuyeron los abrigos. Otra vez volvía a faltar el agua, y Taunus envió a 3 de sus hombres, entre ellos el ingeniero, para que trataran de establecer contacto con los lugareños. Sin que pudiera saberse por qué, la resistencia exterior era total. Bastaba salir del límite de la autopista para que desde cualquier sitio llovieran piedras. En plena noche alguien tiró una guadaña que golpeó el techo del DKW y cayó al lado del Dofín. El viajante se puso muy pálido y no se movió de su auto, pero el americano del De Soto, que no formaba parte del grupo de Taunus, pero que todos apreciaban por su buen humor y sus risotadas, vino a la carrera y después de revolear la guadaña, la devolvió campo afuera con todas sus fuerzas, maldiciendo a gritos. Sin embargo, Taunus no creía que conviniera ahondar la hostilidad. Quizá fuese todavía posible hacer una salida en busca de agua. Ya nadie llevaba la cuenta de lo que se había avanzado ese día o esos días. La muchacha del Dofín creía que entre 80 y 200 metros. El ingeniero era menos optimista, pero se divertía en prolongar y complicar los cálculos con su vecina, interesado de a ratos en quitarle la compañía del viajante del DKW que le hacía la corte a su manera profesional. Esa misma tarde el muchacho encargado del Floride corrió a avisar a Taunus que un Ford Mercury ofrecía agua a buen precio. Taunus se negó, pero al anochecer una de las monjas le pidió al ingeniero un sorbo de agua para la anciana del ID, que sufría sin quejarse, siempre tomada de la mano de su marido y atendida alternativamente por las monjas y la muchacha del Dofín. Quedaba medio litro de agua, y las mujeres lo destinaron a la anciana y a la señora del Beaulieu. Esa misma noche Taunus pagó de su bolsillo 2 litros de agua. El Ford Mercury prometió conseguir más para el día siguiente, al doble de precio. Era difícil reunirse para discutir, porque hacía tanto frío que nadie abandonaba los autos como no fuera por un motivo imperioso. Las baterías empezaban a descargarse, y no se podía hacer funcionar todo el tiempo la calefacción. Taunus decidió que los 2 coches mejor equipados se reservarían llegado el caso para los enfermos. Envueltos en mantas, los muchachos del Simca habían arrancado el tapizado de su auto para fabricarse chalecos y gorros, y otros empezaron a imitarlos. Cada uno trataba de abrir lo menos posible las portezuelas para conservar el calor. En alguna de esas noches heladas, el ingeniero oyó llorar ahogadamente a la muchacha del Dofín. Sin hacer ruido, abrió poco a poco la portezuela y tanteó en la sombra hasta rozar una mejilla mojada. Casi sin resistencia, la chica se dejó atraer al 404. El ingeniero la ayudó a tenderse en la cucheta, la abrigó con la única manta y le echó encima una gabardina. La oscuridad era más densa en el coche ambulancia, con sus ventanillas tapadas por las lonas de la tienda. En algún momento el ingeniero bajó los 2 parasoles y colgó de ellos su camisa y un pullover para aislar completamente el auto. Hacia el amanecer, ella le dijo al oído que antes de empezar a llorar, había creído ver a lo lejos, sobre la derecha, las luces de una ciudad. Quizá fuera una ciudad, pero las nieblas de la mañana no dejaban ver ni a 20 metros. Curiosamente, ese día la columna avanzó bastante más, quizá 200 o 300 metros. Coincidió con nuevos anuncios de la radio, que casi nadie escuchaba, salvo Taunus,
que se sentía obligado a mantenerse al corriente. Los locutores hablaban enfáticamente de medidas de excepción que liberarían la autopista y se hacían referencias al agotador trabajo de las cuadrillas camineras y de las fuerzas policiales. Bruscamente, una de las monjas deliró. Mientras su compañera la contemplaba aterrada y la muchacha del Dauphin le humedecía las sienes con un resto de perfume, la monja habló de Armagedón, del noveno día, de la cadena de Cinabrio. El médico vino mucho después, abriéndose paso entre la nieve que caía desde el mediodía y amurallaba poco a poco los autos. Deploró la carencia de una inyección calmante y aconsejó que llevaran a la monja a un auto con buena calefacción. Taunus la instaló en su coche y el niño pasó al Caravelle, donde también estaba su amiguita del 203. Jugaban con sus autos y se divertían mucho porque eran los únicos que no pasaban hambre. Todo ese día y los siguientes nevó casi de continuo, y cuando la columna avanzaba unos metros había que despejar con medios improvisados las masas de nieve amontonadas entre los autos. A nadie se le hubiera ocurrido asombrarse por la forma en que se obtenían las provisiones y el agua. Lo único que podía hacer Taunus era administrar los fondos comunes y tratar de sacar el mejor partido posible de algunos trueques. El Ford Mercury y un Porsche venían cada noche a traficar con las vituallas. Taunus y el ingeniero se encargaban de distribuirlas de acuerdo con el estado físico de cada uno. Increíblemente, la anciana del ID sobrevivía, perdida en un sopor que las mujeres se cuidaban de disipar. La señora del Beaulieu, que unos días antes había sufrido de náuseas y vaídos, se había repuesto con el frío y era de las que más ayudaban a la monja a cuidar a su compañera, siempre débil y un poco extraviada. La mujer del soldado y la del 203 se encargaban de los dos niños. El viajante del DKW, quizá para consolarse de que la ocupante del Dauphin hubiera preferido al ingeniero, pasaba horas contándole cuentos a los niños. En la noche, los grupos ingresaban en otra vida sigilosa y privada. Las portezuelas se abrían silenciosamente para dejar entrar o salir alguna silueta aterida. Nadie miraba a los demás. Los ojos estaban tan ciegos como la sombra misma. Bajo mantas sucias, con manos de uñas crecidas, oliendo a encierro y a ropa sin cambiar, algo de felicidad duraba aquí y allá. La muchacha del Dauphin no se había equivocado. A lo lejos brillaba una ciudad, y poco a poco se irían acercando. Por las tardes el chico del Simca se trepaba al techo de su coche, vigía incorregible, envuelto en pedazos de tapizado y estopa verde. Cansado de explorar el horizonte inútil, miraba por milésima vez los autos que lo rodeaban. Con alguna envidia descubría a Dauphin en el auto del 404, una mano acariciando un cuello, al final de un beso. Por pura broma, ahora que había reconquistado la amistad del 404, les gritaba que la columna iba a moverse. Entonces Dauphin tenía que abandonar el 404 y entrar en su auto. Pero al rato volvía a pasarse en busca de calor, y al muchacho del Simca le hubiera gustado tanto poder traer a su coche a alguna chica de otro grupo. Pero no era ni para pensarlo con ese frío y esa hambre, sin contar que el grupo de más adelante estaba en franco tren de hostilidad con el de Taunus por una historia de un tubo de leche condensada, y salvo las transacciones oficiales con Ford Mercury y con Porsche, no había relación posible con los otros grupos. Entonces, el muchacho del Simca suspiraba descontento y volvía a ser de vigía hasta que la nieve y el frío lo obligaban a meterse tiritando en su auto. Pero el frío empezó a ceder, y después de un período de lluvias y vientos que enervaron los ánimos y aumentaron las dificultades de aprovisionamiento, siguieron días frescos y soleados
en que ya era posible salir de los autos, visitarse, reanudar relaciones con los grupos vecinos. Los jefes habían discutido la situación y finalmente se logró hacer la paz con el grupo de más adelante. De la brusca desaparición de Fort Mercury se habló mucho tiempo sin que nadie supiera lo que había podido ocurrirle, pero Porsche siguió viniendo y controlando el mercado negro. Nunca faltaban del todo el agua o las conservas, aunque los fondos del grupo disminuían y Taunus y el ingeniero se preguntaban qué ocurriría el día en que no hubiera más dinero para Porsche. Se habló de un golpe de mano, de hacerlo prisionero y exigirle que revelara la fuente de los suministros. Pero en estos días la columna había avanzado un buen trecho y los jefes prefirieron seguir esperando y evitar el riesgo de echarlo todo a perder por una decisión violenta. Al ingeniero, que había acabado por ceder a una indiferencia casi agradable, lo sobresaltó por un momento el tímido anuncio de la muchacha del Dauphin, pero después comprendió que no se podía hacer nada para evitarlo, y la idea de tener un hijo de ella acabó por parecerle tan natural como el reparto nocturno de las provisiones o los viajes furtivos hasta el borde de la autopista. Tampoco la muerte de la anciana del ID podía sorprender a nadie. Hubo que trabajar otra vez en plena noche, acompañar y consolar al marido que no se resignaba a entender. Entre dos de los grupos de vanguardia estalló una pelea y Taunus tuvo que oficiar de árbitro y resolver precariamente la diferencia. Todo sucedía en cualquier momento, sin horarios previsibles. Lo más importante empezó cuando ya nadie lo esperaba, y al menos responsable le tocó darse cuenta el primero. Trepado en el techo del Simca, el alegre vigía tuvo la impresión de que el horizonte había cambiado. Era el atardecer. Un sol amarillento deslizaba su luz rasante y mezquina, y que algo inconcebible estaba ocurriendo a 500 metros, a 300, a 250. Se lo gritó al 404, y el 404 le dijo algo a Dauphin, que se pasó rápidamente a su auto, cuando ya Taunus, el soldado y el campesino venían corriendo, y desde el techo del Simca el muchacho señalaba hacia adelante y repetía interminablemente el anuncio como si quisiera convencerse de que lo que estaba viendo era verdad. Entonces oyeron la conmoción, algo como un pesado pero incontenible movimiento migratorio que despertaba de un interminable sopor y ensayaba sus fuerzas. Taunus les ordenó a gritos que volvieran a sus coches. El Beaulieu, el ID, el Fiat 600 y el de Soto arrancaron con un mismo impulso. Ahora el 2HP, el Taunus, el Simca y el Ariane empezaban a moverse, y el muchacho del Simca, orgulloso de algo que era como su triunfo, se volvía hacia el 404 y agitaba el brazo mientras el 404, el Dauphin, el 2HP de las monjas y el DKW se ponían a su vez en marcha. Pero todo estaba en saber cuánto iba a durar eso. El 404 se lo preguntó casi por rutina mientras se mantenía a la par de Dauphin y le sonreía para darle ánimo. Detrás, el Volkswagen, el Caravelle, el 203 y el Floride arrancaban a su vez lentamente, un trecho en primera velocidad, después la segunda, interminablemente la segunda, pero ya sin desembragar como tantas veces, con el pie firme en el acelerador, esperando poder pasar a tercera. Estirando el brazo izquierdo, el 404 buscó la mano de Dauphin, rozó apenas la punta de sus dedos, vio en su cara una sonrisa de incrédula esperanza y pensó que iban a llegar a París, y que se bañarían, que irían juntos a cualquier lado, a su casa o a la de ella, a bañarse, a comer, a bañarse interminablemente, y a comer y beber, y que después habría muebles, habría un dormitorio con muebles y un cuarto de baño con espuma de jabón para afeitarse de verdad, y retretes, comidas y retretes y sábanas,
París era un retrete y dos sábanas, y el agua caliente por el pecho y las piernas, y una tijera de uñas, y vino blanco. Beberían vino blanco antes de besarse y sentirse oler a lavanda y a colonia, antes de conocerse de verdad a plena luz, entre sábanas limpias, y volver a bañarse por juego, amarse y bañarse y beber y entrar en la peluquería, entrar en el baño, acariciar las sábanas y acariciarse entre las sábanas y amarse entre la espuma y la lavanda y los cepillos antes de empezar a pensar en lo que iban a hacer, en el hijo y los problemas y el futuro. Y todo eso siempre que no se detuvieran, que la columna continuara aunque todavía no se pudiese subir a la tercera velocidad, seguir así en segunda, pero seguir. Con los paragolpes rozando el Simca, el 404 se echó atrás en el asiento, sintió aumentar la velocidad, sintió que podía acelerar sin peligro de irse contra el Simca, y que el Simca aceleraba sin peligro de chocar contra el Beaulieu, y que detrás venía el Caravelle y que todos aceleraban más y más, y que ya se podían pasar a tercera sin que el motor penara, y la palanca calzó increíblemente en la tercera, y la marcha se hizo suave, y se aceleró más, y el 404 miró enternecido y deslumbrado a su izquierda, buscando los ojos de Dauphin. Era natural que con tanta aceleración las filas ya no se mantuvieran paralelas. Dauphin se había adelantado casi 1 metro y el 404 le veía la nuca y apenas el perfil, justamente cuando ella se volvía para mirarlo y hacía un gesto de sorpresa al ver que el 404 se retrasaba todavía más. Tranquilizándola con una sonrisa, el 404 aceleró bruscamente, pero casi enseguida tuvo que frenar porque estaba a punto de rozar al Simca. Le tocó secamente la bocina y el muchacho del Simca lo miró por el retrovisor y le hizo un gesto de impotencia, mostrándole con la mano izquierda el Beaulieu pegado a su auto. El Dauphin iba 3 metros más adelante, a la altura del Simca, y la niña del 203, al nivel del 404, agitaba los brazos y le mostraba su muñeca. Una mancha roja a la derecha desconcertó al 404. En vez del 2HP de las monjas o del Volkswagen del soldado, vio un Chevrolet desconocido y casi enseguida el Chevrolet se adelantó seguido por un Lancia y por un Renault 8. A su izquierda se le apareaba un ID que empezaba a sacarle ventaja metro a metro, pero antes de que fuera sustituido por un 403, el 404 alcanzó a distinguir todavía en la delantera el 203 que ocultaba ya a Dauphin. El grupo se dislocaba, ya no existía. Taunus debía de estar a más de 20 metros adelante, seguido de Dauphin. Al mismo tiempo la tercera fila de la izquierda se atrasaba porque en vez del DKW del viajante, el 404 alcanzaba a ver la parte trasera de un viejo furgón negro, quizá un Citroën o un Peugeot. Los autos corrían en tercera, adelantándose o perdiendo terreno según el ritmo de su fila, y a los lados de la autopista se veían huir los árboles, algunas casas entre las masas de niebla y el anochecer. Después fueron las luces rojas que todos encendían siguiendo el ejemplo de los que iban adelante. La noche que se cerraba bruscamente. De cuando en cuando sonaban bocinas, las agujas de los velocímetros subían cada vez más, algunas filas corrían a 70 kilómetros, otras a 65, algunas a 60. El 404 había esperado todavía que el avance y el retroceso de las filas le permitiera alcanzar otra vez a Dauphin, pero cada minuto lo iba convenciendo de que era inútil, que el grupo se había disuelto irrevocablemente, que ya no volverían a repetirse los encuentros rutinarios, los mínimos rituales, los consejos de guerra en el auto de Taunus, las caricias de Dauphin en la paz de la madrugada, las risas de los niños jugando con sus autos, la imagen de la monja pasando las cuentas del rosario. Cuando se encendieron las luces de los frenos del Simca,
el 404 redujo la marcha con un absurdo sentimiento de esperanza y apenas puesto el freno de mano, saltó del auto y corrió hacia adelante. Fuera del Simca y del Beaulieu, más atrás estaría el Caravelle, pero poco le importaba. No reconoció ningún auto. A través de cristales diferentes lo miraban con sorpresa y quizá escándalo otros rostros que no había visto nunca. Sonaban las bocinas y el 404 tuvo que volver a su auto. El chico del Simca le hizo un gesto amistoso, como si comprendiera, y señaló alentadoramente en dirección de París. La columna volvía a ponerse en marcha, lentamente durante unos minutos, y luego como si la autopista estuviera definitivamente libre. A la izquierda del 404 corría un Taunus, y por un segundo al 404 le pareció que el grupo se recomponía, que todo entraba en el orden, que se podía seguir adelante sin destruir nada. Pero era un Taunus verde, y en el volante había una mujer con anteojos ahumados que miraba fijamente hacia adelante. No se podía hacer otra cosa que abandonarse a la marcha, adaptarse mecánicamente a la velocidad de los autos que lo rodeaban, no pensar. En el Volkswagen del soldado debía estar su chaqueta de cuero. Taunus tenía la novela que él había leído en los primeros días. Un frasco de lavanda casi vacío en el 2HP de las monjas. Y él tenía ahí, tocándolo a veces con la mano derecha, el osito de felpa que Dauphin le había regalado como mascota. Absurdamente se aferró a la idea de que a las 9:30 se distribuirían los alimentos, habría que visitar a los enfermos, examinar la situación con Taunus y el campesino de Larian. Después sería la noche, sería Dauphin subiendo sigilosamente a su auto, las estrellas o las nubes, la vida. Sí, tenía que ser así. No era posible que eso hubiera terminado para siempre. Tal vez el soldado consiguiera una ración de agua que había escaseado en las últimas horas. De todos modos se podía contar con Porsche, siempre que se le pagara el precio que pedía. Y en la antena de la radio flotaba locamente la bandera con la Cruz Roja, y se corría a 80 kilómetros por hora hacia las luces que crecían poco a poco, sin que ya se supiera bien por qué tanto apuro. ¿Por qué esa carrera en la noche entre autos desconocidos, donde nadie sabía nada de los otros, donde todo el mundo miraba fijamente hacia adelante, exclusivamente hacia adelante? Las grandes historias no siempre nacen de los libros. A veces están del otro lado del micrófono. Si tenés comentarios o un cuento para compartir, envíalo y quizás sea el próximo que escuchemos juntos, porque las historias cobran vida cuando encuentran a alguien que las escuche. Me olvidaba. Si les gustó, suscríbanse al canal, déjenme un like grandote y reenvíen el link a sus amigos y conocidos. Eso me va a ayudar mucho para poder seguir compartiendo estas historias. Espero hayan disfrutado la narración de hoy. Hasta la próxima.